Buenas noches, hermanos y hermanas. En esta noche a mí me gustaría hablar con ustedes sobre un tema que yo llamo lo mucho que hace la fe. Pero primeramente, ¿qué es fe? Fe, según la palabra Hebreos 11, versículo 1, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y si eso no está claro, es simplemente confiar en Dios a todo tiempo. Si, por ejemplo, un ejemplo de fe, si estás buscando un trabajo y le dices a Dios: oh Dios, súpleme trabajo porque las condiciones están malas y por favor dame el trabajo que tú quieres que yo tenga. Diciendo eso está bien, pero si solamente lo dices por decirlo y no tienes fe que Dios va a suplir, si no crees que lo que dijiste llegó al cielo, entonces ahí no hay fe. Pero si dices: oh Dios, dame trabajo, etcétera, etcétera, y tienes fe que Él lo escuchó y siempre tienes tu teléfono cogiendo cada llamada y sales allá y aplicas para diferentes trabajos, eso es fe. Fe no es quedarse en cama solamente esperando que le pase lo siguiente: ding dong, yo vine a donde ti para ofrecerte a ti un trabajo. Eso no va a pasar. Dios lo puede hacer pasar, pero no lo va a hacer porque tú tienes que poner de tu parte para recibir tu bendición. Tienes que poner de tu parte y dejar que Dios haga el resto, con fe. Por favor, síganme a Hebreos 11. La palabra se lee en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo transpuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él le hay y que es galardonado de los que le buscan. Por favor, hagamos una pausa. Vemos. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Medio chocante, ¿no, hermanos? Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Pero también la Escritura dice en el versículo 4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Versículo 5, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Bueno, a ustedes cristianos sin fe ya saben, tenemos que confiar en Dios porque Él es el justo y perfecto. Él no es hombre para mentir. Ahora, mucha gente que no sigue a Dios, gente que yo conozco, dicen que no van a seguir a Dios porque Él es un Dios malo. Y le pregunto, ¿cómo es un Dios malo? Y ellos ponen junto todas las maldiciones y castigos que Dios da. Y dicen, ¿cómo es ese un Dios amante si Él es tan malo a su gente? Y entonces ellos dicen, no voy a creer en ese Dios. Pero eso está bien, porque ese no es mi Dios. Mi Dios es justo y perfecto. Y Él suple lo que sus hijos necesitan y endereza al necio con varas si es necesitado. Ese es mi Dios. Amén, hermanos. Amén. Ahora si me pueden seguir al versículo 32, Hebreos 11. ¿Y qué más digo? Porque por el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Porque por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Ahí dejamos de leer, hermanos. Ahora, ¿qué más digo yo? Esto es lo que digo. Quiero dar un par de puntos. Punto número 1. Sin fe es imposible agradar a Dios. Punto número 2. Fe no es solamente en lo espiritual, pero en lo carnal también. Por ejemplo, si alguien te envía una carta, tienes fe que va a llegar, ¿no? Y 3,
cada día más tienes que fortalecer tu fe para cada día más agradar a Dios. Ahora voy a explicar mis puntos. Punto número 1, hay que tener fe, ¿no? Sin fe no puedes agradar a Dios. Eso no significa que sin dudas a veces Dios va a decir, ese no es mi hijo. Sí significa que si siempre estás dudando, la bendición de Dios no va a venir a ti, porque no tienes fe para creer que sí va a venir a ti. Entonces no viene. Punto número 2. Fe no es solamente espiritual, pero también carnal, como por el ejemplo de la carta. Y aquí hay otro ejemplo. Si una persona va a un banquete, esto es un ejemplo personal, si una persona va a un banquete de comida y ve muchos diferentes tipos de comida, vas a creer que vas a estar lleno cuando termines de comer, ¿no? Entonces, si crees en cosas carnales, ¿cómo no vas a creer en nuestro Padre perfecto? Punto número 3. Puedes fortalecer tu fe haciendo lo siguiente. Pide a Dios que fortalezca tu fe y ten fe que la fortalecerá. Hermanos, ese es un mensaje por esta noche. Gracias. Baruch Hashem, que Dios nos bendiga.